De la fuerte escalada violenta que se ha vivido en estas últimas semanas en diferentes regiones del país, los diferentes grupos armados, sobre todo los que se consideran más grandes, más importantes, los que han ocasionado más daños, tanto humanos como materiales, como el Ejército de Liberación Nacional, el comando de las FARC que dirige el señor Gregorio Vera, conocido como Iván Mordisco, y también el del señor Calarcá, y pequeños grupos han decidido hacer una tregua. Es tradicional que lo hagan ellos en épocas de Navidad, hacer esas treguas hasta el mes de enero. Dicen los comunicados, los que he podido leer y escuchar y mirar en videos, que van a ser hasta el 3 de enero, en el caso específico del ELN y otros unos días más. Sin embargo, lo que se viene el año entrante va a ser muy duro, porque los primeros meses, lo que va a ser febrero, marzo, febrero, sobre todo enero, mediados de enero, los grupos armados en sus diferentes regiones van a hacer unas escaladas muy fuertes, y eso es muy común hacerlo en épocas preelectorales. Cada que se avecinan unas elecciones en Colombia, se viene una arremetida armada en todas partes del país. ¿Con qué fin? Con el fin de poner a tributar a los mismos partidos políticos. Porque en muchos departamentos del país donde la guerrilla tiene dominio territorial, que son grandes, y en otros departamentos que tienen dominios en municipios, a esos grupos guerrilleros ellos exigen el pago de unas cuotas o de una extorsión o de un chantaje, como le quieran llamar, unas vacunas a los políticos para dejarlos hacer campaña en esas regiones. Esos grupos políticos, para poder ir hasta las zonas donde hacen presencia ellos, tienen que pagarle a los políticos, y los políticos lo saben. Por eso la politiquería en Colombia es la más corrupta, quizás de América Latina, porque se roba la plata del erario, roban la plata en las alcaldías, en los consejos municipales, en las gobernaciones, en las asambleas, en el alto gobierno, pero le tienen que pagar a los grupos armados para poder hacer sus campañas también. Y esos grupos armados además fomentan la corrupción, porque ellos no controlan al político para que no se robe el erario, sino que lo estimulan para que robe y comparte para ellos. Eso es lo que hacen en Colombia históricamente los grupos armados. Por eso la corrupción nunca se ha podido detener. Por eso departamentos como Arauca, por ejemplo, que son dominados totalmente por el ELN, están imbuidos de la corrupción, porque tienen que robar para ellos también. Norte de Santander, toda la región del Catatumbo y parte de incluso de Cúcuta ha sido dominada por el ELN. Si ellos estuvieran en contra de la corrupción, no se hubiera hecho reelegir este señor Villamizar. 3 veces ha sido gobernador este señor, quizá el más corrupto que ha tenido Norte de Santander en los últimos años. No dominaría el clan allá del señor Suárez Corzo, que está encarcelado, fue alcalde de Cúcuta, encarcelado por paramilitarismo, pero que sigue dominando la vida política de de Cúcuta y de muchos municipios ahí alrededor de Norte de Santander. Y así sucesivamente sucede en el departamento del Cauca, en el Putumayo, en el Caquetá, en el mismo Huila, Tolima, en todas estas regiones. Muchos de esos políticos que hablan en contra de la guerrilla, que viven diciendo que la inseguridad, van y le tributan, tienen que pagarles para que les dejen hacer campañas políticas, porque si no, no lo pueden hacer. Entonces el año entrante se nos va a venir una arremetida muy violenta para presionar a esos sectores políticos a que deben pagar la cuota para ellos poder hacer sus campañas en esas zonas, y por supuesto para hacer una presencia que el gobierno los tenga en cuenta también para poder manejar ese tema político en diferentes regiones del país. Se espera el año entrante, por lo menos hasta marzo, una arremetida muy violenta en Colombia, en muchos municipios, no en todos. Se ha reducido la escalada comparativamente con otros años. Muchos dicen, no, es que la escalada volvimos a los años 90. No es cierto. No volvimos a los años 90. Si ustedes miran el mapa político de los años 90,
En esa época había un 40-50% de la población colombiana de departamentos dominados por grupos armados. Hoy, si acaso 100 municipios de Colombia diferidos o repartidos en la geografía nacional están tomados por esos grupos armados. El resto, es decir, que eso no llegaría ni siquiera al 10% de la población. Lo que hace que eso se dimensione es el escándalo que sale por los medios de comunicación, el escándalo que hacen los medios cuando ponen una bomba en un municipio, hacen un escándalo terrible y hacen creer a la población que esto se volvió un hecatombe, pero no es así. Si miramos las cifras concretas, tanto de atentados como de muertos, ha disminuido y no se puede comparar de ninguna manera con los años 90, que fueron años terribles, final de los 80 y todos los 90 fueron años muy terribles para Colombia, porque había una conjugación de narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, revuelta, una cosa terrible. Se vivió una de las guerras más violentas en Colombia en esas 2 décadas, en esa década, tanto de los años 80 como de los años 90. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.